Ella era solo la criada, ignorada, invisible, indigna de agradecimiento. Pero una noche, escuchó el susurro que podría acabar con la vida de un millonario. Veneno en el vaso, traición en su propia casa. Cuando su esposa sonrió dulcemente, lista para atacar, solo la desesperada advertencia de la criada, no hables, se interpuso entre la vida y la muerte. Siempre la había ignorado. Para él, ella no era una persona con nombre, con pensamientos, con valor. Era un par de manos y un uniforme, una sombra en el pasillo, alguien a quien dar órdenes cuando los vasos no estaban perfectamente alineados. Pero esa noche, esas mismas manos invisibles descubrieron la más horrible verdad escondida en la mansión. La lámpara de araña de cristal brillaba con fuego dorado, proyectando su luz sobre el suelo pulido. La criada, de piel oscura y joven, con su uniforme y cofia blancos y negros bien planchados, había llegado con una bandeja de plata. Su tarea era sencilla: revisar los vasos en el estudio. Asegurarse de que estuvieran impecables para la mañana. En cambio, se detuvo en seco en la puerta. Allí, junto a ellos, estaba la esposa del millonario, elegante, alta, envuelta en una bata de seda color marfil. No estaba sola. Su voz temblaba de urgencia al teléfono pegado a su oído, y sus dedos con manicura apretaban un pequeño frasco de vidrio. Mañana por la noche, estará listo, susurró. No se despertará. El abogado ya sabe dónde enviar los papeles. Todo será mío. La criada se quedó sin aliento. La bandeja casi se le resbala de las manos. Miró horrorizada cómo la mujer destapaba el frasco y lo vertía en un vaso de cristal medio lleno. El líquido se arremolinaba, tenue pero siniestro, desapareciendo en la bebida ámbar. El veneno le oprimía la garganta. El pulso le latía con fuerza en las sienes, le temblaban las rodillas. Por un momento pensó que iba a desplomarse. El hombre, su jefe, no era nada amable. Rara vez le daba las gracias, nunca recordaba su nombre y a menudo la despedía con un gesto de la mano. Ella había limpiado sus suelos mientras él pasaba junto a botas embarradas, planchado sus trajes sin una palabra de reconocimiento, ingrata, absolutamente arrogante, sin duda. Pero él no se merecía esto. La criada retrocedió, apretando el cuerpo contra el marco de la puerta, rezando para que las sombras la ocultaran. Debería llamar a la policía. ¿Pero quién le creería? Era pobre, una sirvienta. Tenía el color de piel equivocado, el uniforme equivocado, el lugar equivocado en el mundo. Y la esposa, impecable, adinerada, adorada por la sociedad, parecía intocable. Sus manos temblorosas hicieron vibrar la bandeja. El leve tintineo del cristal la delató. La cabeza de la esposa giró bruscamente hacia la puerta, sus ojos, afilados como cuchillas, fijos en la criada. ¿Qué haces aquí? Las palabras salieron frías, bajas, venenosas. La criada bajó la mirada rápidamente, con la voz temblorosa. Solo estaba revisando los vasos, señora. Vasos. La esposa dio un paso adelante, sus tacones como disparos sobre mármol. A estas horas, ¿crees que estoy ciega? ¿Estabas escuchando? El pecho de la criada se encogió. Intentó retroceder, pero la esposa avanzó, su bata de seda deslizándose por el suelo. Debería haberlo sabido. La mujer escupió. Los sirvientes siempre olvidan su lugar. Imaginas que tus oídos importan. Imaginas que tu palabra significa algo. La criada agarró la bandeja con más fuerza, clavando las uñas en la plata. No quise decir que no quisieras decir eso. La esposa rió con amargura. ¿Crees que alguien te creería a ti antes que a mí? Mírate a ti misma. Mírame. Soy la esposa de esta casa. El mundo confía en mí. Tú, no eres nada. La palabra dolió más que una bofetada. El estómago de la criada se retorció, la rabia y el miedo chocaron. Durante años se había tragado insultos, soportado ser invisible, vivido con la humillación de ser tratada como un mueble. Pero ahora no se trataba de orgullo. Esto era asesinato. Su voz tembló, pero se obligó a pronunciar las palabras. Sé lo que vi. Los ojos de la esposa brillaron, luego se endurecieron como hielo. Se inclinó, su respiración caliente y aguda. No viste nada. Si una sola sílaba sale de tus labios, te irás. Sin trabajo, sin hogar. En la calle, donde perteneces, el pecho de la criada se agitaba. No respondió. No podía. Si volvía a hablar, gritaría. La esposa sonrió con suficiencia, satisfecha con su silencio, y volvió al escritorio. El cristal envenenado brilló a la luz de la lámpara. Entonces, pasos, pesados, firmes, inconfundibles. El marido, el estómago de la criada, dio un vuelco.
Estaba a segundos de entrar, de no ver nada, de hablar en voz alta y anunciar que había caído directamente en la trampa. El pánico la invadió. Sin pensarlo, se giró, corrió hacia él y le tapó la boca con la mano. «No hables», susurró con fiereza, con los ojos abiertos por el terror. «Por favor», susurró con urgencia, con la voz temblorosa. «Pero, afilado, no hagas ruido. Si hablas, ahora, morirás». El peso de sus palabras lo calaba hondo. Ella retiró lentamente la mano y él se quedó inmóvil, siguiendo en silencio su mirada. Hacia el estudio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando más allá del marco. Su corazón flaqueó. Allí estaba ella, su esposa. Su elegante e impecable esposa, la mujer, que había compartido su cama y le había sonreído. La mesa del comedor. Ella giraba una copa de cristal con una calma sobrenatural, mirándola como si contuviera su victoria. Él quiso entrar furioso, exigir respuestas, pero la criada lo agarró de la manga, negando con la cabeza. Se tragó su orgullo y guardó silencio. Dentro de la habitación, la voz de la esposa volvió a deslizársele por el aire. No le hablaba. Seguía al teléfono. Sí, mañana por la noche. Para entonces, el papeleo estará firmado. Una vez que beba esto, todo se transferirá sin problemas. Sin sospechas, sin retrasos. Al hombre se le hizo un nudo en la garganta. La traición era un dolor físico. Agudo, aplastante, sus piernas casi se doblaron. La mano de la criada le agarró el brazo con más fuerza, clavándolo en el suelo. Sus ojos suplicaron, «Ahora ves lo que yo vi». Durante años, la había ignorado su humanidad. Pero en ese instante, ella era la única que lo mantenía con vida. La esposa terminó la llamada y colgó el teléfono. Levantó el vaso, sosteniéndolo a contraluz como si fuera un premio. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, despiadada. Esa sonrisa rompió algo dentro de él. Se había casado con ella, creyendo en la lealtad, en la compañía. Le había dado todo, riqueza, comodidad, un palacio donde vivir, y así era como ella se lo pagaba. La criada susurró en voz baja, apenas audible, «Te lo servirá. Si entras ahora, te lo dará directamente y nunca despertarás». Su pecho se agitó. Quería negarlo, creer que era un error. Pero la evidencia estaba ante sus ojos. El frasco, el vaso, las palabras. No había error. Finalmente, se apartó de la puerta, arrastrando a la criada. Juntos, se adentraron en la sombra del pasillo. Sus labios se separaron, pero su voz se quebró. ¿Por qué lo haría? No pudo terminar. La respuesta de la criada fue tranquila, pero brutal. Porque nunca la miraste como mirabas al dinero, y ella ama el dinero más de lo que nunca te amó a ti. Las palabras le hirieron profundamente. Quiso discutir, pero no pudo. En el fondo de su alma, sabía que era verdad. Momentos después, la esposa lo llamó dulcemente. «Cariño, estás en casa». Su voz destilaba miel, ensayada a la perfección. Las uñas de la criada se clavaron en su manga. No respondió. Los pasos de la esposa se acercaron, su bata susurrando contra el suelo. Apareció en el pasillo, con el vaso envenenado en la mano. Su sonrisa se ensanchó al verlo. «Aquí estás», ronroneó. «Te serví una copa». «Debes estar cansado», se le revolvió el estómago. Por primera vez, notó lo falsa que era su sonrisa, lo superficiales que parecían sus ojos. Había confundido la vanidad con el amor todos estos años. Respiró hondo, extendió la mano y tomó el vaso. Ella lo observó con entusiasmo, pero en lugar de beber, lo sostuvo entre ellos. «Tú primero». Su rostro vaciló. Por un instante, su máscara se quebró. Luego rió levemente. «Ay, cariño, es tu favorito». «¿Por qué iba a beberlo?», la interrumpió con voz de acero. El silencio en el pasillo se volvió sofocante. La criada se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. La mano de la esposa tembló. La verdad estaba a punto de derramarse. Finalmente, el hombre arrojó el vaso contra el suelo de mármol. Se hizo añicos, y el líquido envenenado se extendió como una mancha oscura por las baldosas blancas. El sonido agudo resonó por la mansión como un trueno. Su voz rugió en el silencio. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas planeando asesinarme?». El rostro de la esposa palideció. Tartamudeó, buscando mentiras, pero no encontró ninguna. La criada dio un paso al frente, con la voz quebrada. «Lo vi todo. Escuché cada palabra. Si lo niega, niega la verdad misma».
La máscara de la esposa se derrumbó. La rabia transformó su belleza en algo grotesco. «Lo arruinaste», le gritó a la criada. «Rata inútil. ¿Crees que ahora confiará en ti? ¿Crees que esto cambia algo? Siempre serás nada». La criada se estremeció, con lágrimas en los ojos. Pero el hombre se interpuso entre ellos. Por una vez, la miró fijamente, como si la viera por primera vez. «Ella me salvó la vida, ¿y a ti? La traicionaste». Llamaron a los guardias, citaron a los abogados. A la mañana siguiente, las mentiras de la esposa se habían derrumbado bajo la evidencia. El frasco, el historial de llamadas, el testimonio de la criada. La mansión volvió a quedar en silencio. La lámpara de araña aún brillaba, pero su luz caía de forma diferente. Por primera vez, el hombre le habló a la criada no como un mueble, ni como una sombra, sino como una persona. «Tenías razón en detenerme. Te debo más de lo que jamás podré pagar». Sus ojos estaban cargados de cansancio, pero su voz era firme. Solo quería que se supiera la verdad. Y por una vez, por fin lo fue. Si esta historia te cautivó, no te quedes sin leer. Dale a me gusta para apoyar. Suscríbete para ver más historias dramáticas y realistas, y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de la criada? ¿Y qué hora es y desde dónde estás viendo?